Ya, ok, esta pregunta número 13 dice, dado dos vectores, eh, a ver, ¿dónde está la pregunta? Acá está. Dice la suma y diferencia de dos vectores hacen un ángulo ya. La suma y diferencia de dos vectores hacen un ángulo de 60 grados, siendo sus módulos 12 y 6. Dice siendo su módulo, pero de la suma y de la diferencia. Ok, eso hay que aclarar, no hay que confundir que estos son los módulos de los vectores, porque la pregunta viene después. ¿Cuál? La pregunta viene después, dice 12 y 6 unidades respectivamente. Determina el módulo de cada vector, ¿ve? Así como el ángulo formado entre ellos. No dice entre ellos, pero se supone que entre ellos. Esta es la pregunta. Entonces estos módulos que dan es de la suma y de la diferencia respectivamente. Y el ángulo entre ellos. Bueno, entonces para esto, digamos, yo me grafico dos vectores. Como no sé sus módulos, pero sé su resultado de la suma. Y yo me grafico dos vectores, digamos. Tengo acá el A y el B. ¿Ya? Voy a imaginar que el B es más chico y que el A es más grande. Con la cuestión que este me dé 12 unidades y su diferencia me dé 6. Ahorita vamos a verlo. Entonces trazando el paralelogramo de estos vectores, más o menos, tac, 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 ya. Ahora trazamos el vector suma. Ya, esto sería el vector A más B. Vector A más B. Y el vector diferencia sería cuando menos B, si B es acá, menos B va a ser hacia abajo con el mismo módulo. Ya, menos B. Entonces tengo que trazar el paralelogramo. Otra vez, trazamos paralelogramo. Tac, tac, y paralelogramo así. Tac, tac, tac. Entonces, vamos a tener aquí, esta es la diferencia. ¿Ya? Este A menos B. A menos B. Y sabemos que vale 6 y este vale 6, dice, y este vale 12. Este vector también se podía trazar, es el mismo de acá, si se dan cuenta. El mismo de aquí. Si te das cuenta, es el mismo de aquí. Lo puedes hacer en este mismo paralelogramo. Este es la suma y este es la resta. ¿Sí? Mira, lo mismo, mide. Cuando hagas para acá. Ahora, si haces B menos A, ya cambia la figura, ¿no? Este A se vendría para acá, hacer paralelogramo y te va a salir un poco. Es diferente. Es diferente. ¿Ok? Bien, estamos con esto. Ahora nos dice que el ángulo entre ellos es 60 grados, que lo da ahí. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, esta parte de aquí que se forma un triángulo, ¿sí? Un triángulo donde conozco un lado, conozco otro lado y no conozco este lado de acá, pero conozco su ángulo contrario. Y gracias a la ley de los cosenos puedo encontrar este lado de acá, siempre y cuando conozca su lado opuesto o su lado contrario. Bien. Tomando en cuenta que la ley de los cosenos usa cuando utilizamos el ángulo opuesto, utilizamos menos el doble producto del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo que forman, ¿ok? Y cuando el vector corta al ángulo que forman los dos vectores, cuando quiero hallar ese resultante, se hace con más. Pero cuando el vector que quiero encontrar es opuesto al ángulo, se utiliza con menos. Bien, entonces aquí vamos a hacer eso. Vamos a decir que estamos buscando allá. Este lado de acá estamos buscando. Y esto de acá, si nos damos cuenta, es B más el otro menos B en valor absoluto, o sea, pues trabajando con módulo que es valor absoluto, sería 2 veces el valor absoluto de B, o sea, 2 veces el módulo de B. Eso es lo que vamos a encontrar ahorita. Ya hay que saber qué es lo que vamos a encontrar. Entonces lo que vamos a encontrar ahorita es
La resultante que vamos a encontrar es 2 veces el módulo de B. Esa es igual a la resultante que vamos a encontrar, o ese lado, no sé cómo se quiera llamar, lo que quiero que se entienda que esto es igual a B más B, que es 2 veces B. Ya le voy a poner R. R le vamos a llamar. Entonces, ese R va a ser igual, nos dice la ley de los cosenos, que es igual a la raíz cuadrada del primer vector. El primer vector que está aquí, que es la suma, que sabemos allá, ya lo vimos que es 12 y 6, ya lo tenemos los módulos, y el ángulo es 60, ok, para no volver a repetir. Entonces igual a 12 unidades al cuadrado más 6 unidades al cuadrado menos, ya expliqué por qué menos, 2 veces 12 por 6 por coseno de 60 grados. Bien. Y con eso ya tenemos lo que es 2b. También ya expliqué por qué. Bien. Ahora, teniendo 2b, si yo divido a esa resultante, yo divido esto entre 2 a esa resultante que voy a encontrar dividido entre 2, voy a tener el módulo de b. Ya tengo medio ejercicio en la bolsa ya. Entonces, b va a ser igual, paso ese 2 a dividir a la resultante que me salga dividido entre 2, y ya tengo medio ejercicio ya, porque la pregunta, bueno, es ya tuviera esto, ahora vamos a hallar esto y después ese. Ahora, aprovechando ese mismo triángulo, como conocemos el ángulo que es 60 y ya encontramos este lado, podemos utilizar la ley de los senos para calcular el de acá. Bien, ese ángulo de ahí y el de acá, pero creo es que voy a trabajar con este triángulo de acá. Como ya voy a conocer esto, porque voy a dividir entre 2 y voy a saber cuánto es esto, ya conocemos esto de acá. No, esto es lo que queremos encontrar, esta es mi incógnita. Esto es lo que vamos a encontrar ahorita. Esto vamos a encontrar, pero lo vamos a dividir entre 2 y vamos a tener este paso de acá. Tenemos la suma, vamos a tener B, esta es la incógnita y este ángulo es el que voy a encontrar, y otra vez ley de los cosenos voy a utilizar. Pero antes, como teníamos esto, ya encontramos esto, vamos a utilizar la ley de los senos para encontrar este. Y la ley de los senos nos dice que este lado sobre el seno de su ángulo opuesto es igual a cualquiera de estos otros dos lados sobre el seno de su ángulo opuesto. Como no conozco esto, no conozco este ángulo, yo me estoy interesando por este. Estoy trabajando esto que conozco con este que no conozco. Y el que acabo de encontrar ahorita con este que es 60, esa relación voy a hacer. ¿Ya? Entonces aplicando la ley de los senos, voy a decir que el módulo de A más B, que ya sabemos que vale 12 unidades, sobre el seno de su ángulo contrario. No era de A menos B, es de A menos B, mejor dicho. No es de, no es de A más B. El que íbamos a trabajar es A menos B sobre el seno de su ángulo contrario. Le voy a poner beta porque es una incógnita que vamos a encontrar. Sobre este lado de aquí. Fíjate que estamos trabajando con este triángulo. Esto vale 60, ¿ya? Este lado de acá es el que acabamos de encontrar, que es 2B. ¿Ya? 2B. Entonces, 2 veces módulo de B, que es lo que vamos a encontrar. O si quieren, lo podemos llamar R, no sé, pero ya saben que es lo mismo. Lo que acabamos de encontrar sobre el seno del ángulo contrario, ese sí lo conocemos, que vale 60. Es el que nos da. Bien, entonces si nos vamos al triángulo, estamos haciendo R, que vale esto es R. Hola, shit. Vamos. Ok. Ya. Entonces esto de aquí vale R. El ángulo entre la suma y la diferencia era 60. Bien.
Entonces eso estamos relacionando esto lo que encontramos con 60 y este con el ángulo beta que le hemos puesto. Y de ahí vamos a calcular ese ángulo beta. El ángulo beta va a ser igual, si esto paso allá a multiplicar, va a pasar, me va a quedar así, digamos. Beta me va a quedar igual a esto sobre R por seno de 60. Pero todo esto le sacamos la inversa del seno, ¿sí? Seno a la menos 1, el arcoseno se saca. Y con eso tendríamos beta, ¿ok? Entonces si nos vamos al triángulo, voy a ir formulando, voy a poner aquí, tac. Con eso tendríamos beta, ¿ya? Entonces esto es lo que encontramos acá, le voy a poner R, que R es igual a 2 veces el módulo de B, ya lo expliqué. ¿Qué más? Ahora en lo que voy a trabajar es en esto. Esto conozco, esto no conozco, pero tengo su ángulo opuesto. Si esta es mi incógnita y tengo el ángulo opuesto, puedo aplicar ley de los cosenos, conociendo los otros dos lados. Bien, ahora fíjense que vamos a trabajar con la mitad de R, que es el módulo de B, que es el que encontramos. Bien, entonces aquí lo voy a aplicar. Tac, vamos a tener ese módulo de A, es lo que vamos a encontrar. Módulo de A, que es igual a la resultante. Ya no voy a utilizar resultante directo, módulo de A, que es igual a la raíz cuadrada. Esta es la ley de los cosenos. Del primer módulo de esto lo de aquí, que era 12 unidades, estamos trabajando en esto. Entonces este de aquí 12 unidades y esto de aquí que no lo he calculado porque estoy sin calculadora. Entonces vamos a tener 12 unidades al cuadrado sobre, mejor dicho, más el módulo de B al cuadrado. Y otra vez con menos, ¿no? Porque fíjense que es opuesto, este ángulo es opuesto al lado que estoy encontrando. Ahí se aplica menos. 2 veces 12 por el módulo de B por el coseno del ángulo beta, que tampoco lo he calculado porque estoy sin calculadora. Y ahí ya tuviera, ¿no? Ahí ya tuviéramos, ya tenemos módulo de B, módulo de A. Lo que restaría sería ya encontrar el ángulo que forman dichos vectores. El ángulo que forman dichos vectores. Bien. Entonces tenemos esto, tenemos eso. Esto tenemos. Ahora, ya, a ver. Ahora, para encontrar el ángulo que forman dichos vectores, este ángulo de aquí, volvemos a aplicar la ley de los cosenos. Como conocemos un vector, el otro vector y conocemos su resultante, ahora utilizamos la ley de los cosenos con el ángulo que corta. Bien, para calcular ese ángulo, entonces tendríamos que decir que A más B, que el vector A más B, que lo conocemos, que es 12 unidades, su resultante era igual al vector A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora más porque estamos utilizando este vector y su resultante, y queremos saber este ángulo, el ángulo entre los dos vectores. Como la resultante corta, se utiliza más 2 veces A por B por el coseno del ángulo alfa, lo voy a llamar, que es el que estamos buscando. Y de ahí se despeja alfa. Bien,
Esto lo conocemos que es 2. Esto de aquí conocemos que es 12 unidades. De aquí despejamos alfa, ¿no? Alfa vendría a ser algo parecido a... Sacando raíz cuadrada de ambos miembros, vamos a tener lo siguiente. A más B al cuadrado. Bien, al cuadrado. Menos A al cuadrado. Menos B al cuadrado. Ahora ese 2 por A por B pasarían a dividir sobre 2 por A por B. Y ahora saco la inversa del coseno. La inversa del coseno. Coseno a la menos 1 o arco coseno. Y con eso quedaría el ejercicio. Bien. Eso sería todo.